We're gonna build a race car. Hit it. Uf, en un mundo dominado por la velocidad, el rugido de los motores y el orgullo de las marcas más poderosas, dos hombres se atrevieron a desafiar al gigante más temido de las pistas, Ferrari. Esta no es solo una carrera, es una guerra de pasiones, de sueños y de fierros. Hoy te contaré cómo Ford se enfrentó a lo imposible. Esta es la historia de Ford y Ferrari. Esta historia comienza en 1959 con Carroll Shelby yendo a toda prisa en una de las pistas más temidas. Por supuesto, hablo de Le Mans, Francia. Su vehículo, un Aston Martin, desea tanto ganar que aunque su motor y él se incendian momentáneamente, decide continuar. Ya con combustible y neumáticos nuevos, regresa a la carrera, pero vemos que su ventaja lo obtuvo por no descansar, motivo por el cual su cuerpo empieza a desvanecerse. De repente, la carrera termina, pues solo era un recuerdo y ahora estamos en el año 1963. Un médico le advierte que la válvula que posee en su corazón está por estallar si continúa corriendo. Carroll comprende su situación y solo puede desquitarse marchándose a toda velocidad mientras rompe todas las leyes. Por otro lado, conocemos a Ken Miles, un mecánico aficionado a las carreras. Ese día, uno de los clientes llega para quejarse sobre un trabajo mal hecho. Alega que su auto deportivo presenta la misma falla. Ken dice que tal vez el problema esté entre el asiento y el volante, pues su forma de conducir como un anciano está tapando las válvulas del EGR. Furioso, el tipo lo manda al diablo y se marcha del lugar. Mientras tanto, en las oficinas de Ford Motor Company, conocemos al ejecutivo Lee Iacocca. Este asiste a una reunión convocada por el mismísimo Henry Ford II. Este procede a dar órdenes a sus empleados que se retiren a sus casas, que reflexionen y al día siguiente solo se presente quien tenga una idea revolucionaria. Por la mañana vemos que Shelby despierta en la carrera de categoría inferior de Williams Springs. Resulta que Ken y Shelby se conocen. Carroll intenta recomendarlo como piloto para Porsche. Sin embargo, en medio de la charla con los sujetos encargados, la plática es interrumpida, pues mientras esto pasaba, un inspector descubre que el maletero de Ken no cumple con las normas. Shelby intenta ser diplomático, pero Ken lo soluciona más rápido. ¿Satisfecho, Bill? Eres un enfermo, amigo. Tal escándalo termina ahuyentando a los cazatalentos. A Ken parece no interesarle, pero Shelby le recuerda que necesita patrocinadores y dejar de ser un imbécil si realmente quiere participar en las grandes ligas. Kent una vez más demuestra ser muy impulsivo y arroja una llave golpeando a su propio parabrisas. Oye, tranquilo, viejo. La carrera da inicio. 12 competidores pelean por alcanzar la delantera en una carrera de 40 vueltas. No pasa mucho tiempo cuando algunos de los autos comienzan a sufrir desperfectos. Miles aprovecha cada curva y ventaja quedando entre los 3 primeros. Llega la última vuelta y todo queda entre él y un corredor de nombre Gurney. Miles aprovecha el terreno a su favor y al salirse del camino logra superarlo justo al cruzar la meta. Miles se propaga campeón. Pero la felicidad es efímera, pues al regresar a casa, Molly le revela que su taller ha sido clausurado, lo cual los pone en aprietos, pues no poseen ahorros. Al día siguiente vemos a Kent buscando un nuevo trabajo como mecánico, pues está resignado y ya deja de persistir en sus sueños. Molly le recuerda que empezó tarde por estar en la guerra, pero debe de continuar. Sin embargo, Kent ya tomó su decisión, no volverá a correr. Mientras tanto, en Ford Company, Lee muestra una nueva idea. Propone crear un auto de carreras, uno innovador y futurista, pues la juventud ya no desea conducir los viejos modelos de siempre. El viejo Ford no está de acuerdo, pues con participar en NASCAR se siente satisfecho. Ivy alega que construir un auto así y vencer a Ferrari tardaría décadas. Pero Lee revela que Ferrari está en quiebra, ya que Enzo gastó todo en perfeccionar sus autos para sacar del juego a Lamborghini. Ford acepta la idea de Lee, por lo que este viaja hasta Módena, Italia. Allí conoce a Enzo Ferrari en persona y procede a explicar su oferta.
una fusión donde Ford tendrá el 90% para controlar la producción. Para ello, ofrecen $10 millones, pero antes debe de responder. Enzo pide tiempo a solas para leer el contrato. Mientras esto sucede, el personal envía a un mensajero para informar todo a Agnelli, dueño de Fiat. Este le cuenta todo sobre la oferta de Ford. Viendo esto, Fiat ofrece $18 millones y el control total de su empresa. Ya con la oferta en manos, Enzo le pregunta a Lee si en una supuesta fusión Ferrari quisiera competir y Ford no, ¿quién tendría la última palabra? Lee le dice que en ese improbable caso, Ferrari no competiría. Al escuchar esto, el viejo Enzo se enfurece y los manda al diablo, alegando que como hombre y fabricante se siente muy ofendido. Les pide que regresen a su renta fábrica y a sus autos pequeños y baratos. Además, le manda un mensaje a Henry Ford II, diciendo y dejándole en claro que no le llega ni a los talones a su padre. Cuando el viejo Ford se entera de esto y al sentir que pisotearon su orgullo, ordena conseguir a los mejores pilotos e ingenieros sin importar el costo, pues está decidido a derrotar a Ferrari en Le Mans. De esta forma, Lee visita a Shelby en su concesionaria para proponerle ser su piloto y encargarse de crear el mejor auto jamás creado. Aunque este al principio parece estar indeciso, después de escuchar que le darán un cheque en blanco cambia de opinión y propone a Ken como piloto. Esa misma noche se reúne con este para presentarle el proyecto. Ken se ríe pues le parece imposible crear un auto en 3 meses. Aún así, a pedido de Shelby, acepta ir al lanzamiento del nuevo Mustang. Así llega el día y como Shelby es el encargado del discurso de apertura, sus palabras hacen eco prometiendo que lograrán crear los automóviles más veloces del mundo. Al ver que Shelby vendió su honor, Ken decide marcharse antes de terminar. Al llegar a casa descubre que Shelby lo estaba esperando. Este lo convence de acompañarlo y así lo lleva hasta el aeropuerto, donde le muestra el primer prototipo recién llegado, el Ford GT40. Ken decide probarlo y con tan solo una vuelta logra detectar los errores que Shelby ya había notado. Así Ken inicia las pruebas de conducción, donde gracias a su gran talento continúa detectando más errores en el auto, en este caso con la aerodinámica del carro que confirma pegando pedazos de estambre en el auto. Lo siguiente es fabricar un motor con piezas más ligeras y resistentes. Mientras tanto vemos que al lugar llegan Lee y Gibby para inspeccionar los avances. Estos le mencionan a Shelby que decidieron no trabajar con Kent por ser incapaz de autodisciplinarse. Sin opciones, al día siguiente, Shelby le confiesa a Kent que por órdenes de arriba no irá a Le Mans. Kent comprende que dicha decisión no le compete a su amigo, por lo que sale del lugar sin reclamar. Aunque esté destrozado por dentro, pasan los días. Y el día de la carrera, desde el taller, escucha por la radio cómo los pilotos que lo reemplazaron se enfrentan a los problemas que ya había advertido anteriormente. De pronto, es interrumpido por Molly, quien lo ayuda con su frustración poniendo música y bebiendo cervezas mientras bailan. ¡Ay, el amor! Shelby es citado por Henry ya que resulta que Ford perdió humillantemente en Le Mans. Este pide una buena razón para no despedir a todos los involucrados del proyecto. Sin miedo alguno, Shelby explica que todo esto es problema de la burocracia del equipo, cambiando piezas importantes como el mismo piloto. Pero aunque tuvieron problemas, el GT40 logró superar un récord mundial, alcanzando los 350 km/h. Al escuchar esto, Henry comprende que tiene razón, por lo que le da la libertad absoluta para tomar decisiones sobre el auto. De esta forma, Kent regresa a las pruebas. Y mientras se encuentran más fallas, se continúa modificando el auto. Una de esas noches, Kent se detiene para mostrarle a su hijo cómo durante sus pruebas estuvo dejando marcas en las curvas seleccionadas. Esto le ayuda a saber cuándo debe de rozar el freno para hacer una maniobra perfecta. Todo parece ir bien, sin embargo los problemas regresan, pues esa misma noche Lee le advierte a Shelby que será visitado por Ford. De repente vemos que los frenos del GT40 fallan, provocando que Ken se estrelle. Para su buena suerte consigue salir a tiempo y no sufre quemaduras. Cuando llegan Ford y Gibby, Bill entretiene al viejo, mientras que Gibby y Shelby se reúnen en privado como parte de una trampa, pues Shelby lo deja encerrado en su oficina. Aprovechando el momento, hace que el viejo Henry se suba al auto para una prueba en primera persona conducida por él mismo. Como Ford nunca había experimentado tal velocidad, no puede evitar llorar de la emoción. Shelby le explica que es una máquina que no cualquiera puede maniobrar, y si quiere ganar la carrera debe de ser conducido por Ken. Para que acepte, le pide que compita en Daytona,
y si pierde, Ford se convertirá en el dueño de su empresa, Shelby American. Con esto sobre la mesa, Ford acepta. Ahora nos encontramos en Daytona, donde vemos que Ken se encuentra en la sexta hora de las 24 de competición. De pronto ocurre un accidente, por lo que decide parar en los pits para recargar combustible, cambiar neumáticos y cambiar de piloto. Al día siguiente, cuando ya han transcurrido 23 horas, vemos que un piloto de nombre Haskell se encuentra primero con una amplia diferencia, y como todo indica que ganará, Gibby celebra antes de tiempo. Al ver esto, Shelby decide darle permiso a Ken para que utilice toda la velocidad del auto. El tipo no lo piensa dos veces y lleva el auto al límite. Empieza a rebasar a los más lentos hasta que resulta entre los líderes. Faltando poco más de una vuelta, se posiciona tras Halsgen como segundo para burlarse de él, pues en los últimos metros lo sobrepasa y termina ganando la carrera. Esto humilla a Gibby y aunque le duela debe de informar a Ford que fue vencido por Shelby y Ken. Pasado esto, Miles llega a Francia, donde notamos que está muy nervioso, pues no puede dormir por las noches y por eso decide ir a caminar hasta la pista de Le Mans. Casualmente, al llegar se encuentra a Shelby y hablan sobre la lluvia que podría jugar en contra una mala pasada. Este le aconseja ir a dormir, pero antes Ken decide ir a caminar hasta la primera curva. Al amanecer finalmente da inicio a las 24 horas de Le Mans. Todos los pilotos corren a sus autos. No pasa mucho tiempo desde que inicia la carrera cuando llegan los primeros accidentes. Aunque Ken sigue en competición, tiene problemas con la puerta del auto. Esto dificulta su desarrollo durante la carrera, provocando que el auto de Ferrari conducido por Lorenzo Bandini cruce la meta en primer lugar durante la primera vuelta. Ken no solo llega tarde, sino que debe de parar para arreglar su puerta. Film lo soluciona a punta de mazazos y este regresa a la pista. Liberado de sus problemas, procede a rebasar uno tras otro hasta adoptar la 10ª posición y en uno de sus giros rompe un récord completando la vuelta en 3 minutos y 34 segundos, dejando más que maravillado al viejo Ford. Ken continúa superando a los otros llevando el auto al límite. En una de las curvas, este utiliza sus métodos, usando el freno para girar con elegancia sin perder su posición y al terminar la vuelta vuelve a romper su récord, pues llega en 3 minutos y 32 segundos. Pasando esto, Ken es relevado por el segundo piloto de Shelby y justo ahí descubren que dos autos acaban de chocar. Como al parecer uno de los pilotos de Ferrari no lo sabía, al llegar a esa curva es sorprendido provocando que pierda el control, y como queda en medio de la pista, enseguida es chocado por otro auto. Al caer la noche, mientras Ford se marcha para estar más cómodo, vemos que empieza a llover y pronto llega el GT40 para cambiar de lugar. El piloto secundario informa que el motor está muy caliente, pero no hay tiempo que perder, así que Ken toma su lugar y continúa la carrera donde el Ferrari ocupa el primer y segundo lugar. Mientras tanto, Shelby aprovecha la distracción del equipo de Ferrari para robarle sus cronómetros. De vuelta en la carrera, Ken observa que el Porsche número 58 engaña al otro piloto de Ford, haciendo que este lleve su auto al límite para que falle su motor dejándolo fuera. Al ver esto, intenta superarlo y en una maniobra riesgosa empuja al Porsche fuera de la pista. Por su lado, Shelby observa que llegando el momento, el equipo de Ferrari entra en desesperación al no encontrar sus cronómetros. Justo ahí, al escuchar que Ford salió de la pista, teme que se trate de Ken, pero enseguida este pasa por su delante confirmando que aún sigue en carrera. Gracias a su persistencia, Ken consigue alcanzar a Bandini en un duelo directo llevando sus autos al límite. Al ver esto, Gibby decide actuar en contra de Shelby, ordenándole a su equipo hacer que Ken se detenga con un cartel. Sin embargo, Shelby lo descubre y logra impedirlo. Ken sigue llevando el auto a su máxima revolución. Sin embargo, en la siguiente curva por un instante pierde el control debido al desgaste de sus frenos. Sin opciones, regresa nuevamente a los pits quienes ya lo tenían previsto. Esto no solo le da una buena ventaja a Bandini, sino que alerta a Ferrari quienes enseguida se quejan ante el comité, pues según saben, cambiar los frenos va contra las reglas. Sin embargo, Shelby les deja en claro que el libro de reglas no prohíbe cambiar los frenos. De pronto Bandini también se detiene, pues se le rompió una manguera, y una vez que lo solucionan, ambos regresan a la carrera. Por su lado, Shelby continúa con sus artimañas, y esta vez arroja una de sus propias tuercas, haciendo creer al equipo de Ferrari que hay algo suelto en el auto de Bandini. Ya durante el día, luego de haber estado toda la noche tras Bandini, en una recta Ken decide hacer un duelo de valor y funciona, pues el miedo de Bandini hace que frene justo cuando está por llegar a la siguiente curva, permitiendo
ayudándole a cortar su ventaja a una sola vuelta. Ken continúa acelerando sin temor alguno hasta volver a alcanzar a Bandini en el tramo recto, donde el italiano acepta un segundo duelo. Sin embargo, el orgullo de Bandini hace que esfuerce su Ferrari, provocando que se descomponga. Enseguida, Shelby se entera que Ferrari está fuera de la carrera, ya que al parecer el segundo y el tercer puesto están en manos de los Ford. Mientras Ken descansa, vemos que el viejo Henry regresa a la pista para celebrar, cuando entonces Gibby vuelve a actuar en contra de Shelby y Miles, convenciendo al viejo Ford de hacer que sus tres autos crucen la meta al mismo tiempo y capturar una fotografía épica para sus campañas. Al enterarse, Shelby lo manda al diablo, pero como eran órdenes de más arriba, se ve obligado a contárselo a Miles. Le explica que aunque crucen juntos, él seguirá siendo el ganador. Sin embargo, aunque se meterá en problemas, decide darle libre albedrío para elegir qué hacer. Lleno de rabia, se sube a su auto y conduce como un desquiciado, acelerando a fondo, rebasando a cada auto sin intención de frenar. Gibby intenta hablar con Shelby, pero este ordena no contestar el teléfono por ningún motivo. Gibby baja personalmente para advertir que si sigue así, Ken destruirá el auto quitándoles una de las tres posiciones. Shelby le deja en claro que mientras conduzca, Ken es el único que decide. Llega la última vuelta y finalmente Ken recapacita. Entiende que no puede meter a Shelby en problemas con los ejecutivos, por lo que decide desacelerar para que los otros pilotos se alineen y crucen la meta al mismo tiempo. Así se logra la fotografía. Pero cuando están siendo recibidos, Shelby descubre que debido a que el otro equipo de Ford empezó desde más lejos, resultó como el vencedor. Ken sale de su auto listo para bañarse en la gloria. No obstante, se topa con que las personas felicitan al otro piloto. Aún así, se gana el respeto del mismísimo Enzo Ferrari, quien se despide de él quitándose el sombrero. Shelby le pide perdón por su error, pero Ken no está molesto con él, pues le prometió correr en Le Mans, no ganar. Además, como sabe que todo esto es parte del asqueroso marketing para vender autos, acepta seguir trabajando con Shelby. Tras esto, de vuelta en Estados Unidos, Miles continúa con las pruebas, pero ese día ocurre algo trágico. Tras superar sus límites, ocurre un fallo en los frenos, provocando que su auto se estrelle por última vez, pues no salió vivo. ¡Qué gran historia, Ha sido muy bonita, coño. 6 meses después, vemos que tal accidente afectó tanto a Shelby que ya no puede concentrarse en el trabajo. Esa tarde decide visitar la casa de Ken con la llave que este le había lanzado. Aquí se reencuentra con Peter y como no tiene el valor ni sabe qué decirle a Molly, decide darle la llave a Peter para después marcharse con un saludo a la distancia. Y así termina esta triste y lamentable historia. Sin duda, Contra lo Imposible no es solo una película de autos, es una historia sobre la amistad verdadera entre dos hombres que amaban lo que hacían, que soñaron con la gloria sin importar el precio. Ken Miles murió poco tiempo después probando otro auto para Ford. Nunca vio cómo cambió la historia, pero su legado, su pasión y su sacrificio viven para siempre. Porque a veces, ganar no es cruzar primero la meta, sino hacerlo con honor, con coraje y con el rugido de tu alma pisando el acelerador hasta el final. Si esta historia te tocó el corazón tanto como a mí, no olvides darle like al video, compartirlo con quien necesite una dosis de inspiración y sobre todo suscribirte para más resúmenes llenos de emoción, cine y adrenalina. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia. Chao.